Hola, seguimos en la SEC te lleva, en esta ocasión al Congreso Americano de Cardiología del 2020 y vamos a tratar uno de los estudios más interesantes en el campo de la diabetes y la insuficiencia cardíaca, que es el estudio SOLOIST. Este estudio va a comparar la sotaglifosina en pacientes con diabetes y descompensación reciente por insuficiencia cardíaca. Los SGLT2 son unos fármacos en alza actualmente, muy de moda, ya que su tratamiento no solo va a estar implicado en el campo de la diabetes, sino que hemos visto que en la insuficiencia cardíaca también van a aportar un beneficio. Pues bien, en los estudios pivotales de estos fármacos vimos que son fármacos que van a reducir el riesgo cardiovascular de los pacientes y se hicieron estudios dirigidos en el campo de la insuficiencia cardíaca con resultados recientes. Es cierto que no hay estudios hasta ahora que demuestren el beneficio de estos fármacos en el campo de la insuficiencia cardíaca con una descompensación en fase aguda. Con respecto a esto es la importancia del estudio SOLOIST, en el que vamos a abordar el periodo vulnerable de los pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca. Como sabemos, un paciente con insuficiencia cardíaca que requiera un ingreso va a ser un paciente grave, en el que muchas veces vamos a tener que parar los tratamientos que antes previamente llevaba y administrar diuréticos intravenosos. Después de una fase aguda viene una fase de estabilización, en la que el paciente presenta mejoría clínica y se pueden reintroducir los fármacos. En esta fase de preestabilización previa al alta es donde vamos a dar la sotaglifosina, unos días antes del alta o justo después del alta hospitalaria. Y va a ser diferente a los otros SGLT2 estudiados, como la dapaglifosina y la empaglifosina, ya que estos no tenían en cuenta las hospitalizaciones recientes. ¿Y por qué usamos fármacos antidiabéticos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Pues porque, como sabemos, la diabetes no solo es una enfermedad en la que está implicado una alteración del metabolismo de la glucemia, sino que va a haber diversos mecanismos fisiopatológicos activados que van a producir un daño a nivel cardiovascular y renal. Los inhibidores de los SGLT2 han demostrado efecto beneficioso sobre estos mecanismos. La sotaglifosina va a ser un fármaco especial, ya que tiene un efecto dual como inhibidor del receptor ISGLT2, pero también del receptor ISGLT1. El receptor ISGLT2, como todos sabemos, está mayoritariamente a nivel del riñón y por tanto su acción va a depender de la función renal del paciente. Sin embargo, el receptor ISGLT1 está principalmente a nivel del tubo intestinal y su inhibición no va a depender ni de la insulina ni de la función renal. Por lo tanto, vamos a tener un potencial efecto en el riesgo arteriosclerótico de los pacientes. Con toda esta introducción, los autores incluyeron en este estudio unos pacientes según los criterios de inclusión que os muestro a continuación, que era haber tenido un ingreso con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, haber requerido en ese ingreso tratamiento diurético intravenoso y estar ya en fase de estabilización, sin necesidad de oxígeno y con transición a diuréticos orales. Los marcadores BNP y proBNP tenían que estar elevados y debían ser pacientes diabéticos tipo 2. Con respecto a los criterios de exclusión, pues se excluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca en fase terminal, con una historia reciente de infarto agudo de miocardio, ictus o revascularización coronaria y de aquellos pacientes con un filtrado glomerular menor de 30. Este es el algoritmo de pacientes en el que vemos que finalmente fueron aleatorizados 1.222 pacientes a tomar sotaglifosina versus placebo. Las características basales de los pacientes, como veis en ambos grupos, la edad media fue de 70 años, el porcentaje de mujeres fue en torno al 35%, la fracción de eyección media del ventrículo izquierdo fue del 35% en ambos grupos. Y lo más destacable es que la primera dosis del fármaco se administró antes de la alta hospitalaria en un 48% de los pacientes. Con respecto a los resultados, en el objetivo primario de muerte cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca, vemos que la sotaglifosina redujo el riesgo de este endpoint en un 33%. Y esta reducción fue precoz, a partir del día 28 del tratamiento. Analizando otros endpoints secundarios, vemos que el total de muertes cardiovasculares y hospitalización por insuficiencia cardíaca también fue menor con la sotaglifosina de manera muy precoz. Aquí en esta tabla resumo todos los endpoints finales y vemos que todos fueron estadísticamente significativos
a favor de la sotaglifosina, excepto la muerte cardiovascular y la muerte por cualquier causa, que aunque sí que tenían una cierta tendencia a ser menores en el grupo de intervención, no llegaron a ser estadísticamente significativas. Con respecto a los efectos adversos, a destacar que no hubo diferencias solo en la diarrea, que sí que fue un poquito más frecuente en el grupo de la sota, y las hipoglucemias, pero el porcentaje de hipoglucemia fue de 1,5. En cuanto a la percepción de la calidad de vida evaluada por el cuestionario de Kansas, vemos que los pacientes con sotaglifosina presentaban una mejoría de este cuestionario. Con respecto a los cambios de la función renal, vemos que el filtrado glomerular no varió entre los dos grupos. Si dividimos entre las semanas de tratamiento, vemos que a partir de la semana 4 sí que hubo diferencias significativas, con menor variación del filtrado glomerular en los pacientes con sotaglifosina. Si dividimos los pacientes por subgrupos, vemos que en todos los subgrupos hay una mejoría de todos los parámetros con la sotaglifosina. Y especialmente remarcable que si dividimos los pacientes según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, obtenemos beneficio tanto en aquellos con fracción de eyección reducida como en aquellos con fracción de eyección preservada. Como conclusiones del estudio, decir que en los pacientes con descompensación aguda de insuficiencia cardíaca, la sotaglifosina reduce significativamente el compuesto total de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca y visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca en un 33% de los casos, con un beneficio que es muy precoz a partir del mes de tratamiento y con solo una NNT de 4 pacientes al año. Por lo tanto, con una selección adecuada de los pacientes y una estrecha monitorización, el inicio precoz de la sotaglifosina es en general bien tolerada y segura. Los beneficios son consistentes también en subgrupos, como podemos ver, tanto antes del alta como lo más posible después del alta hospitalaria por descompensación de insuficiencia cardíaca y sobre todo en aquellos pacientes con fracción de eyección tanto reducida como preservada. Y eso es todo, seguimos en la SEC te lleva.